En julio del año pasado se hizo una reforma cuyo objetivo fundamental de la reforma era cuyo objetivo fundamental era darle mecanismos a las instituciones, al sector de las cajas de ahorros, para que tuvieran mecanismos de captar recursos propios, vía cuotas participativas, vía creación de bancos con actividad indirecta de las cajas, vía los SIPs, las vías que fueran necesarias para que tuvieran una capacidad de captar recursos en el mercado. Y esta era su diferencia fundamental. Y la segunda es que, ante el crecimiento del crédito tan grande que tuvieron en España, la falta de captar recursos propios, la forma de crecer era básicamente a través de endeudamiento en los estados mayoristas, de acudir a los mercados mayoristas a pedir dinero. Con lo cual nos encontramos con entidades que tenían una dependencia de los mercados mayoristas con una falta de capacidad de credibilidad ante esos mercados en ciertos momentos de la crisis, sobre todo durante el otoño del año pasado. Como resultado de eso, pues la política económica debe ser muy clara, ¿no? Lo primero que hay que hacer es básicamente poner los mecanismos institucionales para la recapitalización. Segundo, hacer un análisis para ver cuáles son las necesidades de solvencia, la situación de solvencia de entidades individuales y que presenten planes de reestructuración y recapitalización. Este fue el proceso que culminó el verano pasado con los procesos de integración de las entidades que pasaron de 45 en aquel momento fundamentalmente a 17 proyectos de integración, no todos proyectos de integración, algunas continúan en paralelo, y a la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros para permitir, como dije antes, pues generar mecanismos que les permitieran acudir a los mercados. El primero es que, como he dicho antes, yo creo que las respuestas hacia las posibilidades de crecimiento de nuestra economía en el medio plazo son razonablemente convincentes, en el sentido de que podemos, con una cierta capacidad de convención, decir a cualquier inversor que nuestra economía tiene capacidad de crecer a tasas ligeramente superiores a la media de la zona euro en los próximos años, en el medio plazo, y que eso es perfectamente compatible con otros dos aspectos: una tasa de crecimiento más pequeña en el corto plazo y una argumentación de que nuestra economía, por esa tasa de crecimiento, no está estancada, sino que precisamente está dinámicamente reajustándose. El segundo punto fundamental es que el proceso en el que está involucrado el sector financiero es fundamental que se concluya de la forma más rápida posible para fomentar las dos cosas que he dicho anteriormente: es la credibilidad del sector a través de su solvencia, su participación en los mercados, para garantizar su funcionamiento y su labor fundamental en la economía, que es la canalización adecuada del crédito hacia estas nuevas actividades que se van a producir. Y el tercer aspecto con el que me gustaría terminar es que, dada la evolución de tasa de cambio a que se están produciendo estas cosas, tanto desde el punto de vista de la economía real, en el ajuste del sector de la construcción, en los otros ajustes, en el proceso de consolidación fiscal, en las medidas que se están produciendo en el sector financiero y en el mantenimiento durante los próximos meses del cumplimiento de los objetivos en el aspecto de las reformas pendientes que todavía se deberían de realizar, estoy convencido de que los otros dos primeros puntos, la capacidad de crecimiento a medio plazo y el tener un sector financiero adecuado para proporcionar la canalización de ese crédito. Aquí, consumo, ahorro. Bueno, para empezar, hay distintos tipos de ahorro, ¿no? Hay ahorro energético y ahorro financiero, ¿no? La velocidad de las autopistas será fundamentalmente una medida de ahorro energético, de eficiencia, más que de ahorro financiero. En cuanto a la discusión está sobre riqueza, que más que ricas es riqueza, y ahorro. Esto es un problema básicamente de las perspectivas con las que se mira. En el contexto del ahorro, de la riqueza yo creo que es lo más importante. Estas declaraciones las hice en un contexto en el que se estaba presentando un estudio sobre el ahorro en España, ¿no? Y la evolución del ahorro en España. Y allí se dijo que una de las cosas que había sorprendido fundamentalmente era que si se miraba desde el año 95 hasta el año 2010, el porcentaje de la riqueza de las familias que estaba en propiedad inmobiliaria se había incrementado desde el año 95 hasta 2010. Y el presentador, de hecho, básicamente dijo, esto era una de las cosas que probablemente a nosotros como analistas, si nos hubieran preguntado en el año 95, nos hubiera sorprendido. Porque es cierto que España es uno de los países del mundo con mayor concentración de la riqueza de las familias en riqueza inmobiliaria. En ese contexto, es cierto que nuestras familias tienen riqueza inmobiliaria. Riqueza inmobiliaria que, como has dicho muy bien, es fundamentalmente ilíquida. Y esto le afecta a distintos aspectos de su patrón. En este contexto, yo creo que algunas de las medidas estructurales de más futuro, y siempre lo digo, que es muy importante, es básicamente cómo queremos que nuestras familias evolucionen hacia el futuro. ¿Cómo queremos que siga la riqueza de las familias evolucionando hacia el futuro? Y en ese contexto dije, ¿queremos que dentro de 15 años este gráfico nos vuelva a sorprender y que se incremente el porcentaje de riqueza de las familias que se acumula de nuevo en el inmobiliario, o que esa riqueza esté distribuida en otros
productos de ahorro. Y en particular, ahí dije que es muy importante, por ejemplo, medidas estructurales de gran calado que ahora son claramente percibidas pues, como dolorosas en el corto plazo, como es la eliminación de la deducción por intereses y por hipoteca de vivienda del IRPF. Esta es una medida estructural de largo plazo que va orientada precisamente a conseguir pensar que nuestras familias, el porcentaje de nuestras familias de riqueza invertido en vivienda disminuya. Si estamos hablando mucho, y voy a ir un poco más allá, si estamos hablando mucho de un modelo productivo nuevo, de las deficiencias, y nunca mejor dicho que una casa como esta, de la educación. Si verdaderamente queremos que se produzca un cambio estructural fundamental en nuestra economía para un mayor crecimiento sostenido hacia el futuro, uno de los objetivos básicos que debemos conseguir es que nuestras familias crean, y lo crean de verdad, con hechos, que lo mejor que pueden hacer para sus hijos no es dejarles un piso, sino que hay otros componentes de inversión intergeneracional que pueden tener mayor valor productivo para la sociedad en el medio y largo plazo. Eso es un cambio institucional de primera magnitud. Y es un cambio muy importante que en los últimos 15 años lo que se ha ocurrido es una concentración. Haya habido otras medidas también importantes de política económica con menor aplicación directa, con menor éxito, como es, por ejemplo, la hipoteca inversa para poder conseguir precisamente que activos activos inmobiliarios no líquidos se puedan generar liquidez en momentos de rentas bajas por razones demográficas de las familias, particularmente la gente mayor. El segundo aspecto distinto, y esto es un problema de largo plazo, el tema de la riqueza y la concentración de riqueza. El segundo aspecto distinto es el aspecto del ahorro y de la evolución de la tasa de ahorro.